Profe, antes de empezar, ¿se me escucha? Sí. Sí. ¿No es mejor, en vez de un PDF, estaba justo ocupado, no podía usar la compu, un formulario de Google, que directamente uno hace clic en la cuadrilla y listo? A ver, yo no tengo mucha experiencia, sé cómo es más o menos el sistema, y tengo entendido que ustedes una vez que responden ya no pueden volver para atrás. Entonces, al Te da ustedes la, no poder volver para atrás, te da la ¿ah? opción antes de enviarlo, tipo volver a de los lugares anteriores. O mismo si seleccionaste uno, puedes elegir otro o deseleccionarlo. Yo digo porque el año pasado... Eh, para mí, a mí me parece más práctico mandar un PDF. O sea, después voy a chequear porque aparte yo no tengo experiencia con el Forms ese, pero voy a ver si esta semana me puedo poner a tiro, si me da el tiempo como para aprender un poco cómo se usa. Pero la herramienta que tenemos ahora es eso, quizás para recuperatorio, ahí sí lo podamos usar, pero en principio pensemos en un PDF, ¿sí? Que todos tienen generalmente un lector de PDF y tienen ahí siempre hay una herramienta ahí para marcar. Y después lo cargan en el, lo cargan en el, yo lo voy a cargar como un trabajo práctico, ¿sí? Como estuvimos haciendo hasta ahora, los trabajos prácticos, ¿sí? Ustedes levantan de ahí la hoja, abren y después me devuelven la hoja con las respuestas correctas marcadas. Y yo a partir de ahí corrijo y ya les voy poniendo las notas, ¿sí? Como estoy haciendo con los TP hasta ahora. Esa es mi idea. O sea, lo subimos al drive del Classroom como los TP, igual, de la misma forma. Claro, claro, claro. Sí, a ustedes les va a llegar al Classroom una novedad como de la asignación de un TP, ¿sí? Ahora, después también tenemos que chequear, hay algunos de ustedes, si tenemos tiempo hoy me voy a fijar, hay algunos como Machuca, me parece, que me figura como que no sé, como que yo les asigno las tareas, pero como que no se las puedo devolver o no las puede cargar. Bueno, ahí hay que ver ahí un tema de algún detalle de alguno por ahí colgado de ustedes, pero igualmente lo resolvemos por mail, digamos. O sea, si lo pueden ver Classroom y después no lo puedo ver yo en la devolución, me lo mandan por mail y se solucionó, digamos. O sea, es lo más seguro que me parece hasta ahora tenemos, ¿sí? Porque el Forms no sé cuánta seguridad tiene, todavía tengo que chequear un poco de cómo es el funcionamiento. ¿Sí? Además, bueno, si tienen problema algunos de ustedes todavía para entrar al Classroom, no quiero el último día tener ninguna sorpresa, digamos, que no puedan entregar o que no se pudieron conectar, no pudieron entrar a responder. O sea, hay que probarlo, digamos, ¿sí? El Forms este, ¿sí? Entonces, cuando lo tengamos probado, lo empezaremos a usar, ¿ok? Bien. Yo le envié por ¿Alguno Claro, pero más? usted dice que no lo recibió, por eso. Y le volví a enviar por otro lado y no sé si lo recibió. Machuca le habla. Sí, ¿quién? Machuca. Sí, Sí, a ver, yo recibí y te respondí, ¿eh? sí, Recibí en el porque a mí, TP2, por ejemplo, vos lo que era el TP2 cargaste todo lo que era el TP1, ¿sí? Y yo te respondí ahí que me cuelgues también lo del el TP2. Classroom le pude lograrlo cargar, eso es lo que yo le preguntaba, pues mandé para probar, no lo mandé el trabajo, lo había mandado ya todo por email. Sí, claro, por eso te estoy diciendo. Yo por el Classroom mismo te respondí. No sé si lo abriste y pudiste ver la respuesta, pero sí, yo recibí por el Classroom. Lo que pasa es que tengo ahí una cuestión que me figura como que, no sé, después lo tengo que ver, porque, a ver si lo puedo abrir ya. Ya te digo, a ver qué me aparece. Porque tengo una cuestión ahí como que... A ver. Porque a mí me aparecía en el Classroom como que estaba entregado y usted no lo recibía, entonces le mandaba por email.
Y probé por otro lado y le pregunté si había recibido y parece que me dijo que sí. Claro, acá Machuca, por ejemplo, me marca el TP3 sin presentar. A ver por qué. Me marca sin presentar. ¿Dónde está? Ese Machuca. le mandé por email también, por correo, todos los trabajos. Claro, yo lo que Pues decía yo le era que mando pruebes. por correo y le digo a usted que le mande, le bajé en el Classroom y a su vez le mando por correo. Y usted me dice por el Classroom no recibe nada, por eso no sé qué No, problema. sí, a ver. Sí, por el Classroom estoy recibiendo. Sí, la respuesta es sí, estoy recibiendo. De parte tuya estoy recibiendo. Pero no me deja darte devolución. Eso es lo que te quiero hacer entender. A Ah, ver, me marca, porque yo a todos les mando una devolución que estás aprobado y porcentaje y todo. sí. Y yo te mando un mensaje, no sé si recibiste después los comentarios, yo te pongo, te puse en el TP2, por ejemplo, Y te yo puse que recibí el material. dime Recibí lo el que material, pero vos cargaste lo correspondiente al TP1 dentro del TP2. Por eso a mí me estaría faltando que vos cargues el TP2 en el TP2 para chequear, digamos, que vos también claro. recibís mis mensajes. Claro que yo ¿Sí? le entiendo. Para probar nada más. ¿Sí? Vos Yo le hice tenés todo aprobado, pero yo quiero chequear nada más que vos estás recibiendo mis mensajes y que estamos coordinados, digamos. ¿Sí? Porque en el caso del resto, no me marca nada. ¿Sí? yo No me marca nada que tiene. su respuesta lo recibo por el Gmail. Yo abro el Gmail y ahí veo toda la respuesta suya. Pero Claro, pero en el Classroom no. entra en el Classroom y fíjate que tiene que haber una respuesta mía, porque claro, te llega por Gmail también, pero también tiene que estar en el Classroom. Fíjate, entra y contestame por ahí si recibiste. Entra al TP2, por ejemplo, y contestame por ahí si viste lo que yo te escribí. Bueno, listo. Ahora lo hago, profesor. Dale, fíjate, dale. Ok, bien, empecemos entonces la clase, que ya estamos pasadísimos. Vamos a ver entonces hoy una introducción a lo que son los variadores de velocidad, convertidores de frecuencia, que es otro accionamiento, el más sofisticado que tenemos respecto a lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? De los contactores, los alargadores suaves. Esto ya es lo más avanzado que tenemos, ¿sí? Bueno, primeramente acá tenemos una introducción que es más o menos algo un poco más detallado de lo que ya vimos respecto a lo que es la velocidad sincrónica de un motor de inducción, ¿sí? Que en realidad no es una velocidad sincrónica, sino que es asincrónica, porque nunca puede alcanzar esa velocidad sincrónica que genera el campo electromagnético, el estator, ¿sí? Entonces, ahí se habla de una velocidad relativa o de deslizamiento, ¿sí? Eso, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Todo esto es una introducción para entender cómo es que trabajan los variadores de frecuencia, ¿sí? Entonces, por lo que sabemos, la relación de velocidades para un motor asincrónico está dado por la ecuación de deslizamiento, que es la velocidad de deslizamiento, va a estar dada por la velocidad sincrónica menos la velocidad real del estator, ¿sí? Cuando esto es cero, hablamos que no hay deslizamiento y hablamos que es un motor sincrónico, ¿sí? Pero esto, en un motor asincrónico, nunca es cero, ¿sí? Esta velocidad de deslizamiento de la máquina. Entonces, por esto tenemos que la relación entre velocidad de deslizamiento y la velocidad sincrónica, ¿sí? Este deslizamiento S tiene esta relación, ¿sí? Que es siempre menor que 1, ¿sí? Entonces, para cualquier velocidad intermedia, la frecuencia de la tensión en el rotor será directamente proporcional a la diferencia entre la velocidad de campo magnético, que es esta N-sync, y la velocidad del rotor, ¿sí? Entonces, como dijimos, esta relación, si da cero, no hay deslizamiento, ¿sí? Esto es todo cero, ¿ok?
Entonces, como el deslizamiento es esta relación que está acá, ¿sí? Esto es lo mismo que esto, tenemos que la frecuencia del rotor se puede expresar por F sub R igual a S por FE, F sub E, ¿sí? Que son las frecuencias, ¿sí? Las frecuencias que van a estar vinculadas en el sistema, ¿sí? Entonces, si reemplazamos esa ecuación de frecuencias con lo que teníamos antes, si reemplazamos esto, ¿sí? Acá adentro tenemos esto despejado, ¿sí? Pero sabíamos, cuando vimos los motores al principio, que la velocidad de sincronismo está dado por 120 por la frecuencia sobre la cantidad de polos, ¿sí? Eso es lo que determina la velocidad del motor, ¿sí? Entonces, esta F sub E es la frecuencia de red, ¿sí? Y esta va a ser la frecuencia de rotación, ¿ok? Entonces tenemos que la frecuencia de rotación, si empezamos a meter una relación adentro de otra, tenemos que F sub R es P sobre 120 por esta diferencia de velocidad de sincronismo, ¿sí? Y despejando tenemos esta ecuación, que es la expresión general para la velocidad de cualquier motor, ¿sí? Es 120 por FE, que es la frecuencia de red, por el deslizamiento sobre la cantidad de polos del motor, ¿sí? Eso me da la velocidad del rotor, ¿no? Entonces, de esta ecuación, deducimos, que es esta misma que está acá, deducimos que para cambiar la velocidad del rotor, podemos hacerlo ya sea modificando el número de polos, el deslizamiento, o sea, son todas estas tres variables, ¿no? O la frecuencia de alimentación, ¿sí? Tenemos el deslizamiento, el número de polos y la frecuencia de alimentación. De estas tres opciones, la más factible es la tercera, ¿sí? Es decir, modificar la frecuencia de la red, en realidad de la alimentación al motor, ¿sí? Es por eso que vamos a ver entonces los dispositivos que son capaces de realizar esta tarea, o sea, de modificar esta frecuencia de alimentación que va a tener el motor, ¿sí? Y es lo que justamente varía o modifica un drive o inverter o variador de frecuencia o convertidor de frecuencia. Bueno, tiene muchos nombres, como verán acá ya de por sí puse dos, pero bueno, muchos lo llaman inverter, inversor, variador, bueno, convertidor, bueno, hay muchos nombres que tiene, ¿sí? O drive también, driver o drive también le dicen. Que entonces va a ser lo más fácil de cambiar sin modificar nada del motor, ¿sí? Porque la cantidad de polos es algo propio del motor, el deslizamiento es algo propio del motor, ¿sí? Y queremos cambiar la velocidad. Y este 120 obvio es una constante, ¿no? Y entonces, a partir de eso, tenemos que empezar a entender qué es un variador de frecuencia. Y un variador de frecuencia, o FBD, BFD es en español, ¿no? Pero en inglés es BFT, que viene de la sigla entonces Variable Frequency Drive, o bien AFD, Adjustable Frequency Drive, ¿sí? Es una unidad que proporciona entonces un control infinito variable de la velocidad de los motores de corriente alterna, trifásicos, donde se convierte el voltaje y la frecuencia fijos de la red eléctrica en cantidades variables, ¿sí? Esto es lo más importante, ¿sí? Esta frase que está acá es lo que hace un variador de velocidad, ¿sí? O sea, cuando yo les pregunte algún día, en un final, usted me tiene que decir, convierte el voltaje y la frecuencia fijo de la red en
cantidades variables. Eso es lo que hace un variador de frecuencia, ¿sí? Este variador de frecuencia es un caso especial. Sí. Una consulta, justo sobre lo que está hablando, para aclararme mi duda. Nosotros cuando vimos arrancadores suaves, le variaba la tensión. En este caso varía Sí, la tensión y la frecuencia. Es como una versión superada de lo que vimos antes. ¿Es así? sí, correcto. Incluso el voltaje, diría que muy poquito lo modifica. Lo que se varía acá es la frecuencia, pero sí, un poquito varía el voltaje también, ¿sí? Porque, bueno, ahora cuando Eh, vayamos avanzando vamos a ver Entonces, cuánto cambia cada uno. yo para entender la diferencia entre uno y el otro, el arrancador suave se basa más que nada en la variación de la tensión de alimentación. Y esto Sí, es otra cosa. Acá es más que nada la frecuencia, ¿es así? es correcto, es correcto. Gracias, profesor. Disculpe la molestia. Entonces, bueno, también hay algunas cuestiones ahí que a veces se confunden o dicen o discuten qué es un variador de frecuencia o qué es un variador de velocidad. Bueno, en realidad eh, la frecuencia, o sea, el variador de frecuencia es el drive propiamente, o sea, lo que hace el dispositivo variador es cambiar la frecuencia, ¿sí? La velocidad está modificada en el motor, ¿sí? O sea, entendamos esta oración, digamos. Un variador de frecuencia es un caso especial de un variador de velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dispositivos que hacen modificar la velocidad del motor, como un arrancador suave, modifica en el arranque, va modificando, o sea, va cambiando la velocidad, va aumentando la velocidad en el arranque hasta la velocidad nominal. En el caso del variador de frecuencia, va a variar la frecuencia de salida al dispositivo y le va a entregar una frecuencia X que yo voy a configurar al motor, pero en todo el tiempo, incluso esa velocidad puede no llegar nunca o puede sobrepasar a la velocidad nominal, ¿sí? Esa es ya una gran diferencia respecto a los arrancadores suaves, ¿sí? El variador de frecuencia puede trabajar permanentemente con una velocidad diferente a la nominal, ¿sí? Entonces, el arrancador suave lo único que hace es hacer un arranque lento, ¿sí? Pero esa velocidad va a ir aumentando hasta su velocidad nominal, ¿sí? El variador puede trabajar en forma permanente en cualquier velocidad, ¿sí? En cualquier valor de velocidad, sin ningún problema, ¿sí? O sea, sin que se caliente el motor, sin que pierda torque. Bueno, ahora vamos a ir, ahora vamos a ir viendo cuáles son las ventajas, ¿sí? Eh, También, bueno, acá lo que les decía, que también son conocidos como drives de corriente alterna, microdrives, convertidores o inversores. La mayoría de estos variadores estáticos que son usados en la industria hoy eh, está diseñada según dos principios diferentes. Un principio son los convertidores sin circuito intermedio, también conocidos como convertidores directos, ¿sí? Y después tenemos los convertidores de frecuencia con un circuito variable o constante intermedio, ¿sí? Que estos son los que tenemos en el mercado habitualmente, ¿sí? Estos de acá, los primeros, yo por lo menos no los tengo vistos, pero seguramente en un principio existieron, ¿sí? Y en algún momento alguien los usó, pero desde que yo conozco los variadores, ya hace varios años, los que se usan son estos que tienen un circuito intermedio con circuito variable, que vamos a ver en detalle. Entonces tenemos dentro de los convertidores de frecuencia, ¿sí? Igual cuando hablamos de convertidor de frecuencia seguimos hablando de la electrónica que estuvimos viendo en la unidad 1, ¿sí? En donde hay convertidores, ¿sí? Y uno
uno es el inversor, ¿se acuerdan? Bueno, el convertidor de frecuencia estaba dentro de eso que vimos en la unidad 1 con los semiconductores. Y esto también es eso mismo metido en un dispositivo que hace varias cosas, ¿sí? O que tiene varias etapas, mejor dicho, y que vamos a ver. Entonces, tenemos los convertidores. Dentro de estos convertidores, hablando netamente de la electrónica, convertidores de frecuencia sin circuito intermedio, ¿sí? Y queda acá, digamos, se termina ahí. Y después tenemos los que tienen circuito intermedio, y dentro de ese circuito intermedio podemos tener alguno que sea variable y otro que sea constante, ¿sí? Estos tampoco son muy usados, ¿sí? Son los menos usados. Circuito intermedio de voltaje directo son los menos usados. Los que sí son más usados son los de circuito intermedio variable, donde podemos variar entonces la corriente o el voltaje. Estos convertidores de frecuencia con circuito intermedio tienen, ¿sí?, valga la redundancia, un circuito intermedio de corriente continua o una corriente intermedio de voltaje directo, y son llamados inversores, ¿sí? O sea, en realidad estos convertidores son los inversores, como les decía, que vimos en la electrónica de semiconductores, ¿sí?, que están alimentados entonces por corriente, o inversores alimentados por voltaje. Los inversores de circuito intermedio tienen algunas ventajas sobre el directo, ¿sí? Por eso son más usados, ¿sí? Como un mejor control sobre la corriente reactiva, por ejemplo. O sea, tienen un mejor desempeño a la hora de ahorrar energía, si se quiere, ¿sí? O sea, tener una mejor eficiencia, ¿sí? Tiene menos armónicos y no tiene limitación en lo que respecta a la frecuencia de salida en comparación al rango aceptado por los motores convencionales, ¿sí? O sea, muchas veces les van a preguntar, o ustedes se van a preguntar, ¿sí?, hasta dónde yo puedo darle electrónicamente una frecuencia X a un motor. Y en la realidad, electrónicamente no hay ninguna limitación, digamos. O sea, un variador le puedo dar, o sea, un inversor lo puedo hacer switchar a una frecuencia de varios miles de kilohertz, pero el motor se puede mover digamos, por placa, digamos, cualquier motor. Generalmente tiene, no sé, 3500 RPM, 3800. Yo le podría dar con un inversor 10.000, ¿sí? Pero ahí empieza la limitación, ya pasa a ser mecánica, ¿sí? Cuando yo voy aumentando la frecuencia, obviamente mecánica en cuanto al propio motor y también a la carga, ¿sí? Porque obviamente la carga es un sistema mecánico y tiene sus limitaciones, ¿sí? Porque en algún momento va a empezar a vibrar y se va a empezar a desarmar, a romper toda la parte de los fierros, digamos, y yo eléctricamente le puedo seguir dando, ¿sí? Entonces, la limitación no es electrónica, sino que es mecánica, ¿sí? Los inversores directos son más baratos que los inversores con circuito intermedio, aunque típicamente sufran de la reducción también de más pobre de lo que es los armónicos, ¿sí? O sea, sufren más lo que es los ruidos, ¿sí? El tema de los ruidos, los que no tienen circuito intermedio van a generar en realidad más ruidos armónicos y van a afectar más a todo su entorno respecto a los que tienen circuito intermedio. En este trabajo, bueno, vamos a ver un tipo de variador más específico, es el que cuenta con circuito intermedio, entonces, de voltaje, ¿sí? En realidad,
Los más usados son los que tienen circuito intermedio de voltaje de corriente continua, ya que, bueno, gracias a esto, podemos diseñar un variador utilizado para el estudio de ahorro energético, justamente lo que les decía. También algo que es hoy día se habla mucho, y donde los variadores de velocidad justamente son una de las herramientas para ahorrar energía en cuanto a los motores, que son los mayores consumidores que tenemos dentro de una planta. Sí, generalmente hay muchos motores dentro de una planta industrial, ¿sí? Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Ahí se lo escucha. Hola, hola. Hola. Nosotros lo escuchamos, profe. Escucha. Ah, bueno, perfecto. Sí, porque me marcó que se había cortado, ahí está. Bien. Entonces, los convertidores entonces podemos dividirlo en 4 componentes, ¿sí? Profe, se cortó el audio. Ahora sí. Hola. Me marcó que se volvió. cortó otra vez, ¿no? ¿Me escuchan? Lo último que se le escuchó Perfecto. de 4 componentes y ahí se quedó sin audio. ¿Hola? Ah, sí. Hola. ¿Me escuchó? Ahora sí. Ahí se A movió el ver, mouse, pero un minuto que ahí vengo. Che, Marquillo, ahí mandé un audio al grupo. Escuchalo cuando puedas. dale, ahora después me fijo cómo subirlo, mono. Dale. Che, ¿qué pasó? No sé, fue a buscar el modem. Che, estoy aislado de nuevo. Tengo COVID de vuelta. ¿Otra vez? Pero no te habías vacunado vos. ¿Qué Sí, variante las es 2 esa? dosis. ¿Y qué onda, che? ¿Cómo puede ser? No sé, igual estoy tranquilo. O sea, no tengo nada. La otra vez tuve síntomas, pero esta vez cero síntomas. ¿Y ¿Y cómo te entonces? diste ¿Cómo sabés cuenta que que tenías COVID? ¿Qué síntomas tenías? Y en realidad un compañero mío se lo agarró y Ah, de está. casualidad agarré y pedí Y que me estuviste a los haga. besos. Qué mala onda. Justo te aislaron, justo la semana de los parciales. La verdad, es una mala onda. Hola. Y no pierdo días de examen, eso es lo bueno. Hola. El tiempo justo para estudiar la apasionante historia del transporte universal. Se lo escuchó, profe, pero muy lejos. Muy bajo.
Hola, hola. Ahí va se le mejor. escucha. Hola, hola. 1, 2, 3. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Alguien que me profe, diga? se lo escucha bajito, pero se lo escucha, se escucha. Hola, hola. Hola, profe, ¿se le escucha? Hola. Ah, bueno, bueno. Perfecto. Listo. Ahí dice que está grabando. A ver. Así que compartimos de vuelta. Y vemos. Bueno, entonces nos habíamos quedado en las etapas. Ahí están viendo la presentación. Hola. Todavía está cargando. Ah, ahí se ve, profe, ahí apareció. Ahí está. Bueno. Decíamos que los convertidores se dividen en 4 componentes, ¿sí? 3 componentes principales de la etapa de potencia, donde tenemos la entrada de potencia trifásica, ¿sí? Hasta, que pasa entonces por 3 etapas, hasta el motor. Y después una etapa de control que va a estar interactuando con justamente todas las etapas de potencia, ¿sí? Entonces, primeramente, el rectificador, que es conectado a la red eléctrica de forma con corriente alterna, suministra y genera un voltaje de corriente continua que pulsa. Entonces, a partir de ahí hay 2 tipos de rectificadores controlados y no controlados, ¿sí? Esto también es parte de lo que vimos en la primera unidad, ¿sí? O sea, la primera etapa es de rectificación, o sea, convertimos corriente alterna en corriente continua. ¿Sí? Entra corriente alterna, sale corriente continua. Y entra esta etapa intermedia que ahora vemos. Entonces, en donde hay 3 tipos de circuitos intermedios, uno que convierte el voltaje rectificado en una corriente continua, otro que estabiliza y alisa el voltaje pulsante de la corriente continua y lo pone a disposición del inverter, que es la próxima etapa, y el tercero que convierte el voltaje entonces de continua, constante del rectificador, a un voltaje de corriente alterna variable. ¿Sí? Puede ser cualquiera de estos en realidad. ¿Sí? El inversor que genera la frecuencia de voltaje del motor, o bien algunos inversores, ¿sí? Esa es la última etapa, ¿no? El inversor, que está acá, algunos inversores pueden convertir el voltaje de corriente continua constante en un voltaje de corriente alterna variable. ¿Sí? O sea, para entender a grosso modo, esto es así. Hay una etapa de rectificación donde se convierte la corriente alterna en continua. Hay un circuito intermedio donde se procesa esa corriente continua. ¿Sí? Y después hay una etapa final que es el inverter, justamente. ¿Sí? Son todos convertidores, en donde tenemos el inversor que va a volver a convertir esta corriente continua procesada en corriente alterna, ¿sí? Porque el motor trabaja con corriente alterna, ¿sí? Nada más que esta señal que va a entrar, que sale de acá, ya no es una corriente con una forma sinusoidal de la red que teníamos por acá. Acá esto ya va a tener una forma deformada, ¿sí? O sea, va a tener distintas frecuencias y va a tener una forma semicuadrada y quizás también modificada en amplitud de la tensión, ¿sí? Eso es, a grosso modo, el circuito de potencia, ¿sí? Además de eso, tenemos un circuito de control,
que es la electrónica de baja potencia, digamos, ¿sí? Que va a tener un microprocesador, va a tener un microcontrolador, va a tener una zona de memoria, una zona de señales de intercambio con los rectificadores, circuito intermedio, el inversor, y lo que todos los convertidores de frecuencia tienen en común es que el circuito de control manda las señales de encender o apagar los semiconductores, justamente, ¿sí? Que son los semiconductores de potencia que están en el inverter entonces. Los convertidores de frecuencia son divididos según el modelo de conmutación que controla el voltaje del suministro al motor. Y acá vemos un diseño, un esquemático de una posibilidad. Sí, acá tenemos, bueno, siempre tenemos, en la etapa de potencia tenemos 3 etapas entonces. Un rectificador, un circuito intermedio y un inversor, ¿sí? Y acá lo que se ve es, digamos entre paréntesis, es cuáles son las alternativas que hay de entonces diseñar estos inversores convertidores de frecuencia, ¿sí? Entonces, si tengo 1 más 3 más 6, o sea, este más este más este, o sea, esto de la izquierda, tengo un inversor de corriente fuente, que es un CSI, ¿sí? Ahora, si tenemos 1 más 4 más 7, o 2 más 5 más 7, 1 más 4 más 7, o 2 más 5 más 7, tenemos un convertidor modulado en amplitud de pulso, ¿sí? Ahora, si tenemos 2 más 4 más 7, tenemos un convertidor modulado por el ancho de pulso o PWM, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de lo más sofisticado que hay y ahora vamos a entender también por qué. Acá tenemos, vemos el funcionamiento del variador entonces de frecuencia, con circuito intermedio, en donde el rectificador convierte entonces la alimentación alterna en directa, o sea en continua, y puede estar compuesto por diodos, transistores o ambos, ¿sí? Como dijimos, es como lo que vimos en la unidad 1, podemos tener combinación de ambos. Un rectificador que consiste en diodos no estará controlado, ¿sí? Por lo que sabemos, los diodos no tenemos forma de controlar esa rectificación. Generalmente son, entonces, rectificadores controlados los que tenemos en la entrada de un variador de frecuencia. El que tiene tiristores entonces es controlado, y si se utilizan ambos, el rectificador es semicontrolado, ¿sí? Esto es un poco el repaso, ¿sí? De lo que vimos en la teoría de la unidad 1, pero que forman parte, como yo les había comentado en ese momento, ¿sí? Todo lo que veíamos también y lo íbamos a introducir a los dispositivos que íbamos a ver a continuación. En la etapa del circuito intermedio se puede ver como una instalación de almacenamiento en realidad, de la cual el motor es capaz de extraer la energía a través del inverter. Puede ser construido de acuerdo a 3 principios diferentes en función del rectificador y del inversor, ¿sí? Como vimos también, que hay diferentes tipos de circuitos intermedios. Y el inversor es el último eslabón y es el que justamente convierte la frecuencia que va a llegar al motor. Y es el punto donde se adapta finalmente la salida de tensión que se produce. El convertidor de frecuencia garantiza buenas condiciones de funcionamiento en todo el rango de control, ¿sí? Mediante la adaptación entonces de la... Ahí me marcó que se cortó otra vez. A ver, ¿me escuchan? Ahora sí, profe, ahora se lo escucho. Bueno,
Bien, decíamos que el inversor es el último eslabón del convertidor de frecuencia, justo antes del motor, y es el punto donde se adapta la salida de tensión que se produce, ¿sí? El convertidor de frecuencia garantiza buenas condiciones de funcionamiento en todo el rango, ¿sí? En todo, digamos, desde que empieza a funcionar hasta que se detiene, ¿sí? A diferencia de los arrancadores suaves. ¿Ok? A ver. Profe, tengo una consulta. Entonces, gracias a eso podemos mantener la magnetización del motor en el valor óptimo. ¿Me escuchan? Sí, sí, yo Sí, le sí. interrumpí, profe. Tengo una consulta para Ok. hacerle. Ah, El sí, a ver, decime. El circuito intermedio, ¿qué sería? La etapa de control, ¿no? La que regula el switcheo al inversor. En realidad, el que regula el switcheo es el inversor. Sí. No, el circuito intermedio lo que hace es como dice acá, justamente, una especie de almacenamiento. O sea que más que nada está compuesto por muchos capacitores, ¿sí? En donde justamente después de rectificado, o sea, de rectificar la corriente, o sea, una vez que yo ingreso con la alimentación de red de alterna, con el rectificador, lo que hago es convertirlo a continua o a una pseudo continua, ¿sí? Y en el circuito intermedio lo que hace es, mediante muchos o varios ¿sí? Capacitores, lo que hace es una especie de almacenamiento y al mismo tiempo de alisar un poco más la señal que me viene pseudo continua del rectificador, ¿sí? Entonces, después de acá, a partir del circuito intermedio, le va a entregar, o sea, ya una señal con una potencia más adecuada para entregarle al motor finalmente, ¿sí? Y el inversor se va a encargar de convertir esa señal, que es continua, ¿sí? El circuito intermedio es pura y pura exclusivamente corriente continua, ¿sí? O sea, trataría el rizado. Entonces, Intentaría el llevarla inversor lo continua. único que va a hacer es va a tomar esa señal. Hola. Salió cortado, ¿cómo? Sí, no. Le Sí, decía que, o sea, trataría el rizado. O sea, lo que le entrega el rectificador lo exacto. haría continua pura. Lo intentaría llevar a una Sí, continua pura, ¿no? correcto. Y además, claro, lo que hace es una especie de almacenamiento, como si fuera unas baterías que va a tener el variador adentro para poder entregarle la potencia que va a estar pidiendo el motor en el momento que lo necesite, ¿sí? Entonces, el inversor lo único que hace es convertir esa señal continua alterna a una frecuencia que justamente le va a decir el control, ¿sí? El control le va a decir, bueno, esto lo vas a tener que switchar a X frecuencia. Entonces, el inversor va a hacer ese trabajo, ¿sí? Sí, está bien. Ahí lo comprendí. Gracias. Bueno, de nada. Eh, bien, y acá tenemos un gráfico más didáctico, si se quiere, ¿sí? De lo que serían las etapas dentro de un variador de frecuencia. Acá tenemos la entrada de señal, el convertidor o rectificador. Este es el bus de corriente continua, ¿sí? En donde también, bueno, se filtra algunos ruidos, ¿sí? Y residuos. Y a la salida tenemos el inverter, ¿sí? Que son generalmente entonces tiristores IGBTs, ¿sí? Que van a ser también semicontroladores de potencia, ¿sí? Y de ahí ya a la salida con la frecuencia que quiero al motor, que va a estar todo controlado por el variador, el control, ¿sí? El controlador del variador,
mediante unas entradas y salidas que vamos a tener, ¿sí? En el frente del variador siempre voy a tener una señal, voy a tener una señal de habilitación, una señal de stop, entradas analógicas, salidas de alarma, ¿sí? Todo eso va a estar en el bus de control, ¿sí? Que va a estar manejado por el panel de operador y también, obviamente, por un software X según cada fabricante. Y hablando de las características más importantes, o de algunas características importantes, podemos decir que también tenemos protección contra sobreintensidades, que sirven para los motores principalmente de alta inercia. Algo muy bueno es esto, el par constante, ¿sí? Que asegura una gama más amplia del control de la velocidad, lo que permite un control eficiente de la energía también en todo el rango de operación del motor, ¿sí? Acuérdense que en el arranque suave, cuando arranca, lo que hace es bajar la tensión, ¿sí? Y por ende la potencia va a estar disminuida en un cierto porcentaje, ¿sí? Bueno, en ese porcentaje, acá en los variadores, es mucho más alto, está muy cerca del 100% en el arranque. Ya cuando hablamos de arranque, ¿sí? Necesitamos más torque, ¿sí? El variador tiene más torque que un arrancador suave, ¿sí? También actúa como una barrera entre todas las perturbaciones que haya en la red, como entrada de armónicos, ondulaciones, caídas, sobretensión, etc. Y las obstruye para que no entre en el motor. O sea, también funciona como lo que se dice, o como que se conoce, como aislación galvánica, ¿sí? La aislación galvánica es una separación que hay de lo que es mi dispositivo final de funcionamiento y lo que es la red eléctrica de alimentación estándar, ¿sí? Por ejemplo, un transformador también puede funcionar como una aislación galvánica, por ejemplo, ¿sí? Los usos más comunes de los variadores son para control de ventiladores, bombas, compresores, en realidad, bueno, para cualquier motor. Pero bueno, acá se marca como que son los que representan el 75% de todos los accionamientos que operan en el mundo, ¿sí? Entre ventiladores, bombas y compresores tenemos el mayor uso de los motores, entonces, asincrónicos. Entonces, dentro de los usos más comunes, los variadores son usados actualmente para reducir el consumo de energía y minimizar los costos energéticos. Si tenemos una aplicación que no necesita funcionar a toda velocidad, se puede reducir los costes de energía controlando el motor con un variador de frecuencia y a su vez permite ajustar la velocidad del equipo al requerimiento de la carga, ¿sí? Profe, Sí. consulta, ¿son todos trifásicos? Todos los variadores, me refiero, ¿son todos siempre trifásicos? ¿O la mayoría al menos son todos trifásicos? Sí, la mayoría son todos trifásicos. En realidad hay algún variador monofásico, pero no es de uso industrial, ¿sí? Acá nosotros nos abocamos a todo lo que es industrial y todo lo que es industrial es trifásico, ¿sí? Pero hay algunos para otro tipo de usos, más domésticos o alguna otra cuestión. Por ejemplo, los aires acondicionados, si no me equivoco, que tienen la funcionalidad esta inverter, que también habla de eficiencia energética y habla de minimizar costos, que son más caros que los comunes. Bueno, eso obviamente tienen que ser monofásicos,
pero no es de uso industrial, ¿sí? Eso es de uso más doméstico, comercial, ¿sí? Está bien, está bien. Disculpe la molestia, profe. Los motores, entonces, eléctricos son responsables de más del 65% del consumo energético de toda la industria. O sea, la mayor parte del consumo eléctrico de una fábrica son los motores. Entonces, la optimización de estos sistemas de control de motores, mediante la instalación o actualización de estos variadores para reducir el consumo de energía en las instalaciones industriales, hasta en un 70% es factible. Eso es un número muy alto y que les gusta a las industrias escucharlo porque habla de que podemos ahorrar mucha energía. Además, bueno, usar los variadores mejora la calidad del producto y reduce también los costos de producción. Obviamente alarga lo que es la vida útil de los motores. Y bueno, también a partir de justamente esta mejora de eficiencia energética podemos tener reembolsos de los servicios públicos, ¿sí? Hay, que yo tengo entendido que hay premios de parte de los distribuidores de energía eléctrica para los que minimicen sus consumos, ¿sí? Hay premios en cuanto a impuestos, ¿no? Hay minimización de impuestos, que para una empresa grande habla de miles y miles de pesos, ¿no? Pesos o dólares, lo que fuera. Entonces, aumentar la producción a través de un control más estricto del proceso es un ítem del que se habla mucho en las industrias hoy día, ya que, bueno, al tener los motores a una velocidad más eficiente en cada aplicación, vamos a tener menos errores y por lo tanto los niveles de producción van a aumentar, lo que entonces va a llevar a empresas con mayores ingresos. En los transportes, por ejemplo, en las cintas transportadoras, se eliminarán entonces, por ejemplo, sacudidas durante el arranque, lo que permite también una mayor eficiencia de todo el sistema, incluyendo la parte mecánica. ¿Sí? Mayor vida útil también, lo que dice acá, prolongar la vida útil y reducir el mantenimiento es otra ventaja que tiene el variador, ya que los equipos durarán más tiempo y tendrán menos tiempo de inactividad debido al mantenimiento cuando sean controlados por los variadores, entonces, lo que asegura una velocidad óptima de aplicación del motor y debido al óptimo control de la frecuencia y el voltaje del motor, ofrecerá una mejor protección en los motores de problemas tales como sobrecargas electrotérmicas, protección de fase, bajo voltaje, sobrevoltaje, etc. ¿Sí? En los variadores tenemos mucho más control, como verán, ¿no? O sea, cuando hablábamos ¿se acuerdan cuando hablábamos de un contactor, por ejemplo, con un guardamotor? Así por sí solo no estábamos hablando de proteger ante falta de fase o bajo voltaje, ¿sí? En los variadores todos esos problemas o posibles problemas van a estar controlados y me va a tirar una alarma el equipo cuando ocurra algo de esto, ¿sí? Al iniciar una carga con un variador, no someterá al motor o a la carga accionada a un choque instantáneo, también lo que hablábamos del arranque directo, que queríamos evitar ese estrés electromecánico, ¿sí? Incluso también de la parte eléctrica del otro lado de la línea de arranque, ¿no? Sino que se podrá arrancar suavemente y vamos a eliminar también desgastes mecánicos en correas, engranajes, cojinetes, etc. Y también tiene la función de eliminar lo que es el golpe de ariete, que hablábamos que podíamos hacerlo también con el arranque suave, también con el variador lo podemos hacer.
Bien. En cuanto a los variadores de corriente continua, o DC, ¿sí? Como sabemos, funciona en motores, ¿sí? Para motores de corriente continua. Y este diseño de motor de corriente continua tiene que tener entonces inductores y los circuitos de derivación por separado. Cuando hablamos de variadores de velocidad para corriente continua, están diseñados para controlar motores de corriente continua que tengan excitación independiente a partir de una alimentación de corriente alterna, monofásica, bifásica o trifásica. Estos equipos funcionan controlando el ángulo de disparo, utilizando tecnología de sincronismo directo, lectura de tensión, corrientes autoacopladas, conversión, tensión-frecuencia de alta precisión en la realimentación. Estos equipos se fabrican en base a una única placa de control, ¿sí? Los variadores de corriente continua son también cada vez menos usados, ¿sí? Más escasos. Ya no se ven muchos en el mercado. Pero bueno, los tenemos que tener ahí como una nota informativa de que existieron y todavía alguno debe haber funcionando, ¿no? Hay un variador especial que se llama por corrientes de Eddy, en donde este está formado por un motor que tiene una velocidad fija y por medio de un embrague de corrientes de Eddy, se llaman, dos rotores, una velocidad fija añadido al motor y otro de velocidad variable forman parte de ese embrague. Su funcionamiento se basa en el accionamiento regulado de una bobina de campo que genera un campo magnético justamente que se transmite al rotor de entrada y este a su vez lo traslada al rotor de salida. ¿Sí? Es como que hay un motor con dos velocidades, ¿sí? Y uno tiene una velocidad fija y el otro va a variar la velocidad y se la va a transmitir al otro, ¿no? Entonces, a partir de ese cambio de campo magnético, entonces también va a variar la velocidad del par transmitido, ¿sí? Y mediante un tacómetro de corriente alterna se controla la velocidad de salida. Otro tipo de variador se llama de deslizamiento o por deslizamiento. Esto tiene pocas aplicaciones, ya que tiene poca eficiencia respecto a los nuevos. Así que también estos están en desuso. Y todos estos están prácticamente hoy día en desaparición completa. En la actualidad los variadores de deslizamiento se pueden utilizar para motores de inducción de rotor devanado. ¿Sí? Que bueno, generalmente en la parte industrial no se suelen ver tampoco. Y ya los variadores de frecuencia de corriente alterna, que son a los que nos vamos a abocar y los que ustedes van a encontrar en su 99%, son los de la mayor categoría que existen en cuanto a los BFD, a los variadores, y están diseñados para controlar los vehículos que funcionan en corriente alterna, ¿sí? Motores. Y estos se están convirtiendo en el único tipo de variadores, como les estaba comentando. Perdón. Me atraganté. Entonces, se emplean tanto en motores sincrónicos como en asincrónicos, ya sea rotor devanado o asincrónico de jaula de ardilla. En el caso de los motores sincrónicos, la regulación se efectúa ajustando la frecuencia de alimentación del motor.
Regulando la frecuencia de la electricidad que recibe el motor, el variador de frecuencia consigue ofrecer entonces a este motor la electricidad demandada, evitando así la pérdida de energía, o lo que es lo mismo, optimizando el consumo, ¿sí? Ustedes que van a ser técnicos en energía, esto tiene que ser como parte de su ADN, digamos, ¿sí? Cuando tengan que trabajar en cuanto a lo que es minimizar las pérdidas u optimizando el consumo de los motores, ¿no? Para saber cuál es el variador entonces de frecuencia que más se ajusta a cada caso, tendremos que conocer de antemano dos factores. ¿Cuál es el voltaje con el que estamos trabajando y cuál es el tipo de motor al que vamos a conectar el variador? ¿Sí? Porque, bueno, hay variadores que son para motores sincrónicos, hay variadores que son para motores asincrónicos, hay variadores que incluso son para media tensión y hay variadores que son para baja tensión, ¿sí? Adentro de esos BFD o variadores de frecuencia de alterna, tenemos uno que es de vector de flujo de ancho de pulso modulado, y después tenemos los de frecuencia de ancho de pulso modulado, ¿sí? Que son los más usados. El primero lo que hace es utiliza un tipo de sistema de control, por lo general más estrechamente asociados con los motores de corriente continua, ¿sí? Y estas unidades tienen un microprocesador que está conectado al motor a través de control por bucle cerrado. Esto permite que el procesador controle más de cerca cómo funciona el motor. Ahora, los llamados PWM, ¿sí? Como les dije, lo vamos a mencionar una y otra vez, tienen la característica de mantener el par motor, que es una cuestión muy importante dentro de los variadores. Mantiene el par constante por medio de una serie de pulsos de voltaje constantes realizados por unos transistores que vamos a tener entonces en la etapa de inversión. El ancho de pulso modulado, o PWM, es el tipo más complejo de variadores. Si bien es el más complicado que los otros, también permite que el motor funcione de manera más eficiente, ¿sí? Al margen de que tiene mejor desempeño, también tiene mejor eficiencia energética, lo que me hace ahorrar entonces electricidad. Los PWM logran esto a través de la utilización de transistores, ¿sí? Los transistores van a switchar a altas frecuencias y vamos a cambiar entonces vamos a modular entonces el ancho del pulso, o sea, vamos a modificar la frecuencia de salida de lo que es mi señal de potencia, justamente. Y eso es lo que me va a hacer cambiar la velocidad, en definitiva, a el rotor del motor. Y los transistores lo que hacen es conmutar la corriente continua a diferentes frecuencias y por lo tanto ofrecen una serie de pulsos de voltaje al motor. Cada uno de estos pulsos está en porciones como para hacer reaccionar con el motor y crear la corriente adecuada en el motor. Otro tipo de variadores, frecuencia de lo que es la alimentación, o sea, la fuente, se llaman CSI y son similares a otros tipos que se llaman BB y S. Y la diferencia entre estos dos es que los variadores, los BFD, de entrada de la fuente de corriente, se las arreglan para forzar una onda cuadrada de corriente en oposición a la tensión. Y entonces estos BFD
da entrada al origen que está en, perdón, de origen requieren un gran inversor para mantener la corriente lo más constante posible. Y los variadores de frecuencia de voltaje de entrada, o BBIs, son los tipos más simples que hay de variadores de frecuencia. En este tipo, los dispositivos de conmutación de salida crean una nueva onda sinusoidal de tensión del motor mediante la introducción de una serie de ondas cuadradas de diferentes voltajes. Estas unidades trabajan generalmente con la ayuda de un condensador grande. Acá tenemos algunas. Estos son solo algunas, ¿no? Hay infinidad de marcas, de modelos, de tamaños, de potencia, etcétera, etcétera. Esto es solo a título informativo. Las marcas quizás más usadas que hay de variadores, ¿sí? Danfoss, Yaskawa, LG, Mitsubishi, Siemens, son marcas reconocidas en el mercado en cuanto a variadores entonces, ¿sí? Incluso estos que están acá son de Siemens, pero son para servomotores. Estos son drives para servomotores. Estos tres que vemos acá son para motores jaula de ardilla. ¿Sí? Igualmente cada marca tiene su gama de productos, ¿sí? De acuerdo a las potencias, a los motores, al tipo de motor, ¿sí? Al tipo de alimentación, etc. Pero, como les digo, eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir manejando un poco cuando vayamos a hacer los trabajos prácticos, que bueno, hoy lo vamos a saltar, lo vamos a saltear, pero la idea mía era que hagamos alguna selección y vayamos viendo algún trabajo práctico para que vayan viendo las diferencias que hay de modelos, ¿sí? Bien, bueno, son 7:35, hacemos un corte. Si no tienen ninguna pregunta,